RTP. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado al abogado y máster Héctor Yepes, quien dirige la Escuela de Gobierno de la UES y quien dirige también el Centro de Mediación y Arbitraje de la misma universidad. Además, ex asambleísta y tiene estudios en el famoso y prestigioso Kennedy School of Government, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, y con quien será un gusto conversar sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador. Me dicen que todavía no se ha conectado y justamente quería hablar con él de esto que hemos venido hablando con respecto a la Corte Constitucional. Hoy hay un artículo muy interesante que se los recomiendo, escrito por el doctor Fabián Corral en El Universo, que se llama Las Circunstancias, y hace referencia inicialmente al famoso libro y escrito de Ortega y Gasset, que habla del hombre y sus circunstancias, y hace referencia pues a que, de acuerdo pues al derecho, las cosas también van cambiando, se deben ir adaptando de acuerdo a las circunstancias, pero no por eso se debe perder la esencia del derecho o la esencia de la Constitución. Y yo creo que también, haciendo referencia a un escrito reciente de Hernán Pérez Luz, es que lo más sensato debe ser que haya un acercamiento y una conversación seria, profunda entre el gobierno, el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Yo concuerdo con muchas personas que han escrito al respecto en que he estado y estoy en desacuerdo con muchos de los fallos de la Corte Constitucional, sobre todo con una de las primeras, donde que era una corte tremendamente ideologizada y que parecía que más que simplemente resolver si algo era o no constitucional, me daba la impresión que más bien parecía que estuvieran legislando y cambiando la Constitución o cambiando las leyes. Eso es mi opinión como persona común, no conocedora profunda del derecho, no abogado, pero no por eso se puede desconocer la importancia de la independencia de la Corte. El doctor Corral, en su escrito, hace mención, y ya está conectado Héctor. Héctor, bienvenido. Estábamos haciendo una introducción porque no estabas todavía conectado, y la idea es conversar inicialmente sobre este problema que se sigue comentando en medios de prensa y diferentes articulistas con respecto a la discrepancia entre el gobierno y la Corte Constitucional. Aquí hemos entrevistado a varias personas, unas están en el lado muy estricto en el sentido de que hay que respetar la independencia de la Corte y punto. Otros que dicen que están en la mitad y que dicen, bueno, hay que conversar, hay que tender puentes entre los dos. Y otros que critican duramente los fallos de la Corte y que hay que un poco más y poner en su sitio la Corte por toda esta ideologización que ha tenido la Corte a lo largo de su relativamente corta historia. Quisiera saber tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo no seguir afectando la institucionalidad del Estado y del Estado como tal? Pero al mismo tiempo también hay que ponerse en los pantalones de un gobierno que está luchando a capa y espada contra la inseguridad y que dice, me quitas las herramientas, me liberan a los 2 días o al día a los que agarramos, no puedo hacer nada y esta lucha pues es una lucha desigual. ¿Qué tal, Giovanni? Primero, disculpa la demora por un problema de conexión de mi lado, y un saludo a toda la audiencia que nos escucha. A ver, yo creo que hay que partir aquí por principios, ¿no? Y en una república, ¿qué es lo esencial? Que todas las autoridades estén sometidas a la ley y que ninguna autoridad tenga un poder absoluto. Ninguna. El presidente debe tener límites, la asamblea debe tener límites y los jueces también deben tener límites. Aquí parece que algunos creen que hay que poner límites al presidente de la asamblea porque son políticos, entonces los políticos nos caen mal, pero en cambio los jueces que hagan lo que les dé la gana. Y yo no comparto esa visión. Yo creo que en un diseño de división de poderes, ningún poder debe ser ilimitado. Algunos dicen, es que esta corte, y he escuchado este comentario, es que como en la corte tienen PhDs y son súper estudiados, son brillantes, están enamorados de los jueces, entonces que hagan lo que sea porque ellos son más que los asambleístas. Bueno, pero déjenme ponerle un ejemplo. Yo no comparto esa visión, pero aún si alguien compartiera eso,
Yo pregunto, Giovanni, si tú manejarías, no sé cuál sea tu carro favorito, algún carro así de lujo, soñado, no sé si un Maserati, un Cadillac, puede ser el mejor carro del mundo. No creo que nadie lo manejaría sin frenos, ¿no? ¿Verdad? O sea, me puede encantar un Cadillac, pero no me voy a poner a manejar un Cadillac que no tiene frenos. O sea, no puede tener una corte de lujo, como algunos le llaman, pero igual debe tener frenos. Porque todo organismo del Estado, no importa si hoy está gente que me cae bien y mañana gente que me cae mal, hoy hay gente mejor, mañana hay gente peor, todos deben tener límites y frenos. ¿Cuál es el problema, a mi juicio ahorita? Que la Corte Constitucional es la única institución en todo el Estado ecuatoriano que no tiene ningún freno externo. Pues claro, unos dicen, no, sí, los pueden enjuiciar penalmente. ¿Quiénes? Los jueces que son en la práctica terminan siendo subordinados a la propia Corte Constitucional, aunque no están dentro de la función judicial, pero todo lo que hacen los jueces termina siendo revisado por la Corte Constitucional, que tiene poderes exorbitantes. Por tanto, a mí no me parece mal que los jueces de la Corte Constitucional, como cualquier otra autoridad, si son la autoridad más alta en materia judicial, no son parte formal de la función judicial, pero son en la práctica los jueces con poder jurisdiccional, que es el término técnico, más poderosos del país, deben tener un freno. Ahora, creo que lo que podemos discutir es cuál debe ser ese freno y cómo debe ser ese freno. Así es. Que juicio político yo no veo ningún problema. Los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos son sujetos a juicio político. Lo que sí creo que hay que debatir es cómo debe ser ese juicio político, cuántos votos debe haber para llegar a algo tan grave como destituir a un juez de la Corte Constitucional, cuál es el procedimiento que debe haber. Creo que ahí debe estar el debate, pero yo no veo nada polémico en decir que un juez de la Corte Constitucional puede ser destituido por juicio político, pero a ver, si el presidente de la República puede ser destituido por juicio político, ¿por qué un juez constitucional debe estar por encima del presidente de la República? Francamente, a mí eso me parecería absurdo. Ahí te hago una pregunta, Héctor, desde mi ignorancia en los temas legales. Porque por un lado, el otro día un invitado decía justamente lo que tú acabas de mencionar, en el sentido de que hoy por hoy sí puedes enjuiciar penalmente a un juez. Digamos que un juez salió a la calle y mató a alguien porque se pegó el trago y mató a alguien en el carro o violó a una mujer o lo que sea, tienen que también ser llamados por la justicia y ser condenados si son culpables. Pero eso es un tema que se refiere a una acción personal de un juez por fuera de su tema con respecto a la Corte. Lo que estamos muchos hablando es cómo responden ante los fallos, porque a ti te consta que han habido desde el punto de vista ideológico, sobre todo muy apegado a la ideología woke que tanto conoces tú, han habido muchos fallos alineados a eso, creo yo, por fuera de lo que estrictamente dice la Constitución. Por ejemplo, la Constitución claramente dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Otra cosa que la misma Constitución permite, la unión civil entre parejas del mismo digamos, entre dos hombres, dos mujeres, pero ellos interpretaron un tema que venía de la Corte Interamericana, no sé qué, me explicaban el otro día, y finalmente se acabó cambiando esto a favor de que sí exista en el Ecuador el matrimonio homosexual. Esto lo pongo como un ejemplo de algo que está escrito en la Constitución, claramente, hombre y mujer, y que ellos hicieron sus interpretaciones y establecieron el fallo que establecieron. Yo me refiero a cómo mañana, por los fallos, ellos puedan hacer una rendición de cuentas si se alejan de lo que estrictamente es su trabajo. Yo creo que tiene que haber control político de los jueces de la Corte como de cualquier alta autoridad del país. Y eso es importante distinguir. Una cosa, obviamente, pues si va un juez de la Corte Constitucional y le mete un tiro a alguien en la calle, la policía lo va a detener. Pues, correcto. Claramente, como si lo mismo hiciera el presidente o el presidente de la Asamblea. Pero aquí estamos hablando de un control político a las funciones. Y aquí hay que entender algo, que a veces... Yo sé que pocos abogados van a decir esto porque hay una especie de espíritu de cuerpo entre los abogados que tiene una explicación sociológica, pues no, obviamente a los abogados cada uno defiende pues su trinchera y a los abogados les gusta defender que quienes actuamos en el derecho tengamos la última palabra, pero nadie debe tener un poder ilimitado, no importa si me cae bien, si es de mi gremio o no, a título de que
los jueces constitucionales actúan sin ningún control político. Son la única autoridad del Estado que, siendo la máxima autoridad, no tienen control político. Son la máxima autoridad porque pueden revisar lo que hace cualquier otra de las funciones del Estado. Cosa que creo que también hay que revisarla, porque también a veces se ha asumido que el modelo que tenemos en el Ecuador, no sé, pues está escrito en la Biblia, en las estrellas. En Reino Unido, ningún tribunal puede anular una ley. Peor aún, el que diseñó este sistema era Hans Kelsen, de tener un tribunal constitucional separado de lo que para nosotros es la Corte Nacional de Justicia. Y Kelsen decía, pero por supuesto ese tribunal constitucional no puede legislar, pues ¿qué es lo que hoy hace la Corte Constitucional? Porque eso es totalmente antidemocrático. O sea, aquí nosotros, sobre pretexto de ciertas novelerías ideológicas, hemos llegado a extremos que ni siquiera en ciertos países donde se han inventado estas teorías, o que los promotores originales de estos diseños han llegado, pues. O sea, el tema de el matrimonio homosexual es gravísimo. Más allá no importa si usted está a favor o en contra. Exacto. De que se casen dos personas del mismo sexo. El punto es este. La Constitución dice claramente en castellano, para que cualquier persona lo pueda leer, matrimonio es entre hombre y mujer, y la Corte Constitucional dijo que dos hombres o dos mujeres se pueden casar. Eso se llama reescribir la Constitución. Usted quiere hacer todas las piruetas argumentativas que quiera, es lo mismo. Eso es cambiar la Constitución violando grotescamente la voluntad popular. Dejen poner un ejemplo ideológicamente de otro lado. Es como que si mañana alguien estuviera a favor de la pena de muerte en el Ecuador, mañana hay una mayoría de ultraderecha, por así decirlo, en la Corte Constitucional, entonces aprueban la pena de muerte cuando la Constitución ecuatoriana dice clarito que se prohíbe la pena de muerte. Pues sería lo mismo, no importa si uno está de acuerdo o no con el tema, es que eso no se puede hacer. Entonces, si una autoridad, utilizar una expresión que no se puede en un medio de comunicación tradicional, si una autoridad pues le vale por completo lo que dice la norma, tiene que responder pues de alguna manera. Entiendo que hay casos donde hay una interpretación legítima que a mí me puede gustar y a alguien no, pero hay casos extremos o hay actuaciones que también pueden ser totalmente injustificada, pues si un juez se demora excesivamente, si ha habido un escándalo de corrupción que a lo mejor no es un delito flagrante de que alguien le disparó a otro en la calle, sino que hay una investigación en curso donde puede haber también un control político. Insisto, claro, existe en la Corte Suprema de los Estados Unidos, no veo por qué no puede existir acá, siempre por supuesto que lo regulemos bien. O sea, aquí, ¿dónde está el peligro? Que ahí sí le doy la razón a quienes se oponen a esto, que mañana lleguemos al otro extremo, que mañana porque me miraste feo, entonces me baja un juez de la Corte. O porque estás en contra de mis intereses políticos, entonces yo armo la mayoría y te saco. Claro, no. Y ese extremo también sería un remedio peor que la enfermedad. O sea, eso no hay que llegar porque si no, cuidado, miremos lo que pasa hoy con el Consejo de Participación Ciudadana. Pues no queremos que la Corte Constitucional se convierta tampoco en eso. Creo que debe haber un control, debe ser un control, digamos, como último recurso, pero debe existir porque no es sano que nadie se siente en el organismo, en la práctica más poderoso del país, con la convicción de que puede hacer lo que le da la gana y que nadie nunca lo puede controlar, que es lo que hoy pasa con los 9 jueces de la Corte Constitucional. Ojo, esos 9 jueces hay gente con la que yo discrepo, hay gente con la que estoy de acuerdo en su forma de pensar, no lo digo por una cuestión personal, es el sistema que no está bien y creo yo no responde ni a una república ni a una verdadera democracia. Hablando del CPCS, hay un escrito hoy día en El Universo de Ana Minga que dice: toma forma al fin la eliminación del CPCSS. Muchas personas, yo creo que la mayoría de los ecuatorianos hemos visto que ese engendro creado en Montecristi no ha servido su propósito, ha sido manipulado políticamente, ha sido una cosa mal concebida porque se supone que debe de garantizar un tema de participación cuando realmente se volvió otro estamento más politizado, dominado, cooptado por intereses de cada época. Y realmente yo creo que la mayoría dice, ni entiende bien para qué ha servido y la mayoría estamos en desacuerdo de que siga existiendo. ¿Cuál es el camino para eliminarlo? ¿Estamos cerca de aquello? ¿Sería la consulta que plantea el presidente? ¿Cómo podemos librarnos de estas cosas que no ha servido?
Pues yo creo que vía reforma constitucional se puede eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué dice la Constitución? Si uno quiere cambiar la estructura del Estado, se puede hacer a través de una reforma. ¿Qué se ha dicho? Que eliminar el Consejo sería cambiar la estructura del Estado. Bueno, hay una interpretación que obviamente veamos qué es lo que dice ahora la Corte Constitucional. Creo que hay que hacerlo. A ver, ¿cuál era el problema antes? Que ¿por qué los políticos nombran a las autoridades de control? ¿Acaso que eso no ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana en sus distintas versiones que han habido? ¿Por qué? Porque la mayoría de quien llega ahí llega auspiciado en la práctica por alguna línea política, porque obviamente vienen de una elección popular, pues entonces es ilógico pensar que va a haber una elección popular y no va a haber política, pues es absurdo. Entonces creo que es mejor transparentarlo, como pasa en todas partes del mundo. En la Asamblea no veo por qué el Consejo de Participación sea mejor o peor que en la Asamblea Nacional. Ambos son electos por el mismo pueblo. Entonces, que la Asamblea elija de una terna que envíe el presidente y que cada partido político también se haga responsable a quien elige. O sea, yo creo que más democrático. En mi opinión personal, más democrático por su labor de representación nacional y provincial es que sean electos por la Asamblea. Con lo que no me gusta la Asamblea y con la mala calidad que yo veo, no en todos, pero en una parte importante de la Asamblea en los últimos tiempos. Tú has sido una de las excepciones cuando fuiste asambleísta por tu calidad, digamos, profesional y como persona, pero prefiero que la elija la Asamblea y no este engendro, que para mí tiene menos representación o menos representatividad que la misma Asamblea. En la práctica, el Consejo de Participación Ciudadana se ha vuelto un cuasi Senado, o sea, exacto, realmente ejerce funciones como si fuera un Senado, pero minúsculo, porque no tiene el tamaño para ser representativo realmente de la sociedad, y que creo que no cumple al final del día su función. Y a ver, en esto también un argumento pues de eficiencia, en un país donde falta para las medicinas, donde falta para construir vías, donde falta para poner alcantarillado de agua potable, donde falta para ayudar a los agricultores, pues una institución del Estado que no tiene claramente una razón de ser, no veo por qué debamos mantenerla, ¿no? O sea, simplemente lo que no sirve, pues hay que descartarlo. Ya se probó ese sistema, ok, no ha servido, entonces me parece que ya hay que virar la página y ser más eficientes como país. Héctor, tú mencionaste el Senado y en algún momento dado se hicieron una lista de propuestas de reformas al país que finalmente no pudieron seguir adelante por lo que siempre sucede en este país, y una de ellas era que se vuelva a un esquema bicameral, que haya un Senado y una Cámara de Representantes. ¿Crees que eso puede ayudar en el Ecuador, que pueda corregir algo de los vicios que hemos sido víctimas? Depende de cómo se estructure. A mí, sinceramente, nunca me ha terminado de convencer del todo esa idea. Pero creo que es una idea valiosa para debatir. El pro que tiene, por ejemplo, que los juicios políticos pasen también por el Senado, con lo cual la preocupación que teníamos antes no es que por quítame estas pajas, entonces destituyes ni a un juez de la Corte Constitucional, ni a un ministro, ni al fiscal general. Entonces, que existe ese filtro, me parece bien. Claro, no faltará que luego la prensa diga, pero ¿por qué no destituyen a tal y por qué se demoran? Bueno, porque se habrían puesto más filtros. Pero lo que en cambio me preocupa es que mañana, por ejemplo, a la hora de tramitar leyes es duplicar procesos, lo cual en otros países funciona bien, pero no sé si en el caso del Ecuador se prestaría para más tronchas, más obstáculos, más problemas. Y al final del día, los senadores se van a elegir exactamente igual como se eligen hoy a los asambleístas, a lo mejor a los nacionales, pero no me convence del todo, pero en todo caso tampoco creo que es una idea para debatir. ¿Qué es lo que sí creo que debería cambiar en la Asamblea? Es la forma de elegir a los legisladores. Exacto. Que los elijan mejor en segunda vuelta. Dos cosas. Segunda vuelta y además cambiar los distritos. En Guayas tenemos 4 distritos que eligen 24 asambleístas. Es decir, en cada distrito uno elige a 6. Una sábana gigantesca el día de las elecciones. ¿Qué creo que es mejor? Más allá del número de asambleístas. Si hay 24 asambleístas que se van a elegir, tener 24 distritos. Tú escoges uno por distrito. A uno. O sea, no como elegir a los concejales, sino como elegir al alcalde. Uno elige un alcalde, no a varios. Y lo tengo más cerca. Entonces,
que en esta zona tal, que es más pequeña, tengo mi representante en la asamblea, que ya me puedo acordar porque es uno, pues no son 6, pues si uno a veces a duras penas en algún lado se acuerdan quién es la autoridad en la prefectura, se va a acordar quién está en la asamblea. Entonces hay más representatividad, hay más rendición de cuentas, se acaba el debate sobre el método electoral, porque es sencillo, el que tiene más votos gana y punto. Y no hay el peligro de que un partido se tome todo, porque el Ecuador tiene una diversidad regional importante. Correcto. Si hay este sistema, le aseguro igual Pachacutic, donde es fuerte meter a sus asambleístas, el correísmo donde es fuerte meterá a los suyos, el gobierno donde es fuerte meterá a los suyos, desde ADN, por ahorita citar algunos ejemplos, pero creo que mejoraría el proceso de elección. Este sistema no me lo estoy inventando yo, se aplica en Estados Unidos, se aplica en parte de Alemania, se aplica en Reino Unido, en Inglaterra, así que creo que funciona bastante bien. Oye, hablando de Pachacútec, que bueno, más que de Pachacútec, del sector indígena, yo veo desde el otro día una noticia que me preocupa, no sé si la alcancemos a discutir antes del corte, pero podemos comenzar a hablar de esto, y es la aplicación de la famosa justicia indígena, que entiendo que es otro de los inventos de la Constitución de Montecristi. En este caso puntual, el grupo en una zona del Ecuador vinculada a la zona de origen del señor Leonidas Giza, captura a unos policías que los acusan de que están haciendo espionaje, los amarran, los tienen retenidos y inclusive les agarran sus teléfonos, dicen que han encontrado no sé cuántos cientos o miles de chats y de archivos, y están haciendo una especie de investigación para ver qué pasa. Me imagino que irán a una especie de tribunal, no sé cómo va a terminar esto, pero me suena a mí un tema tremendamente discriminatorio, porque entonces, ¿por qué eso se puede hacer allí, en esta zona del altiplano ecuatoriano, y no lo puedo hacer yo en un barrio en Guayaquil que capturo a un ladrón, armamos una comisión local de un tribunal local y lo juzgamos al ladrón que agarramos en un barrio de Guayaquil? Entonces, ¿por qué en una zona del Ecuador se puede y por qué no? ¿Cuál es tu opinión, digamos, como abogado, de que este tipo de acciones puedan darse en el país? A un policía, a varios policías capturados. No, eso es una barbaridad sin nombre. Y ojo, eso no está permitido por la Constitución. O sea, lo que debería ocurrir es que vaya la policía y meta preso a los que han hecho eso, porque lo que han hecho es un delito. Y la justicia indígena no puede, y lo dice la Constitución, no puede violar, primero, no es para temas penales, y segundo, no puede violar derechos fundamentales, pues no pueden secuestrar a alguien. Y peor una autoridad que es un policía. Por supuesto. Y aquí el problema, yo entiendo la idea de la justicia indígena, que bueno, para ciertos temas puede reconocerse los usos y costumbres, como por ejemplo el arbitraje. Yo dirijo el centro de arbitraje de la Universidad Espíritu Santo. Si las partes se ponen de acuerdo, pueden ir donde un árbitro a resolver un conflicto, y el Estado reconoce esa forma paralela a la justicia ordinaria. Pero es voluntario. Las dos partes han aceptado ir al arbitraje. Así es, y está regulado. El problema de la justicia indígena es que, sobre pretexto de justicia indígena, aquí hay dirigentes que hacen lo que les da la gana. Y digo dirigentes más que la comunidad indígena, porque no creo que el gran problema ha sido el pueblo indígena o los pueblos indígenas en sí, sino más bien ciertos dirigentes vivarachos que, sobre pretexto de justicia indígena, quieren hacer lo que les da la gana. Y de hecho, en esto hay que reconocer, la Corte Constitucional sí ha en algunos pronunciamientos sentado ciertas líneas que en cambio no se aplican en la práctica. Y creo que lo que debería haber es una regulación más clara de hasta dónde puede llegar esto, y que este tipo de abusos más bien tienen que ser sancionados como ya se puede hacer. Creo que el gobierno debería hacer eso, proceder a aplicar la ley contra este vandalismo, pues esto no es justicia indígena, sino vandalismo, lo que están haciendo algunos. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas.
Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el abogado Héctor Yepes, quien dirige el Centro de Mediación y Arbitraje de la UES y también la Escuela de Gobierno de la misma institución, además exasambleísta. Yo quería preguntarte varias cosas. Entremos primero por un lado internacional y luego regresemos al ámbito de Ecuador, que sería lo que está pasando en el mundo con respecto a algunos procesos de guerra que no acaban de solucionarse. El presidente Trump ofreció que entre sus ofertas de campaña era entrar y dejar de una vez resuelto estos, como el conflicto con Rusia, entre Rusia y Ucrania, y también entre Israel y Palestina, y todo lo que sucede en esas crudas guerras. Pero hablando del tema de Ucrania, ¿cuál es tu visión de esto? Porque ahí hay una posición de Estados Unidos que interviene directamente con el presidente Putin. Tienes a la Unión Europea muy preocupada porque obviamente esa guerra está en su patio de atrás. ¿Cuál es tu visión de esta guerra que no termina de solucionarse? Bueno, yo creo que es esperanzador lo que ha ocurrido en los últimos días y demuestra, la verdad, un liderazgo bastante hábil y sin precedentes del presidente Donald Trump. Por un lado, pues vemos que el viernes sienta a Vladimir Putin en Alaska y el lunes van tanto el presidente Zelensky como los principales líderes de Europa y de la OTAN, ¿no? Ahí estuvieron el presidente de Francia, el primer ministro de Reino Unido, el canciller de Alemania, la presidenta de Italia, la presidenta del Consejo Europeo y también el líder de la OTAN, Rutte. Yo creo que eso es una buena señal en el sentido de sentar a todo el mundo en la mesa y que Zelensky haya dicho ya frontalmente que está dispuesto a una reunión 1 a 1 con Vladimir Putin. Vamos a ver cómo avanza esa reunión. Parece que ya hay ciertas cartas sobre la mesa. O sea, Trump ha dicho más bien que se inicie un acuerdo rápido sin insistir ahorita en un cese al fuego. Vamos a ver, eso por un lado también pone presión a que se sienten a conversar. Y escuchaba una entrevista al presidente Macron de Francia insistir en un tema que creo que es esencial, ¿no? ¿Cuáles van a ser, en caso de llegar a un acuerdo de paz, las garantías de seguridad para evitar que se repita una invasión rusa en otra parte de Ucrania o en otro territorio europeo? Yo creo que eso pasa por un lado por abandonar por completo la idea de que Ucrania entre a la OTAN, lo cual pues siempre creo que fue realmente disparatado, no sé, porque eso implicaría que pueden poner fuerzas militares de la OTAN en la frontera rusa. Imagínense pues si al revés, si hubiera misiles rusos en Tijuana, en la frontera mexicana con Estados Unidos, también habría un conflicto, ¿no? Y eso es algo que algunos estadistas en su momento entendieron muy bien. Lamentablemente esos estadistas dejaron de estar en el poder y se armó el relajo. Pero también pasa por tener garantías muy claras para disuadir con la fuerza, como debe ser en relaciones internacionales, que mañana Rusia se envalentone y pretenda de esto sentar un precedente de decir, bueno, me quedo con territorio y luego negocio. Entonces creo que ahorita hay que ver pues si están a la altura los líderes, sobre todo pues los grandes actores aquí parecen ser Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Más bien parece que ha habido una falta de liderazgo suficiente de una Europa que cada vez se va quedando atrás, incluso para resolver un conflicto en su propio terreno. Y Europa en general se está quedando atrás en muchas cosas, ¿no? Ha sido un continente muy, en una época admirado por sus políticas sociales, estas socialdemocracias, pero siento que se han venido decayendo porque tal vez se fueron por una línea ideológica que en vez de construir liderazgos fuertes, fueron minando y fueron comiendo cuentos de otros poderes que se han ido metiendo en esas naciones, minando un poco la fortaleza de esos países. Pero volviendo a otro de los conflictos, ¿cuál es tu visión de lo que pasa en Israel y Palestina? Porque por un lado
el pueblo de Israel está en su justo derecho de defenderse ante un ataque que tuvo de secuestro de sus ciudadanos, y esto pues es un conflicto eterno donde cada vez y cuando han habido ataques terroristas hacia Israel, pero Israel también, hay otra visión de que Israel también ya se le ha ido de las manos las cosas en el sentido de la fuerza con que ha atacado al pueblo, y ahí pues están mezclados los verdaderos terroristas con gente que es común del pueblo palestino. Ahora han entrado en una especie de toma ya más fuerte del territorio. ¿Cómo termina esto y cómo va a ser también el accionar de la comunidad internacional? Bueno, yo ahí sí no veo, al menos por ahora, ninguna luz al final del túnel para lograr una solución diplomática. Ahí sigue siendo esto un tema totalmente militar, donde Israel pues tiene claramente una superioridad abrumadora desde el punto de vista militar. Estados Unidos parece que no va a frenar nada de lo que haga Israel. Así que más bien creo que hay que ver cómo termina esta toma de Gaza y cuáles son las consecuencias luego de ello. Yo no veo ahí una solución diplomática a corto plazo. O sea, va a ser una operación 100% militar y luego pues ya en la ocupación ver los términos. Yo creo que ahí más bien Israel debería tener la sensatez, una vez que se dé esa ocupación, que ya de por sí es polémica, pues de dirigir los dardos a quienes realmente son terroristas, pero también sentar, involucrando a la comunidad internacional, las bases para que haya una convivencia pacífica en ese territorio y no seguir sembrando lo que va a ser tal vez el conflicto de la nueva generación, que va a ser la venganza de todo lo que ha ocurrido. Claro, porque ahí hablaban ayer de que se llamaban a 60.000 reservistas adicionales en el lado israelí, pero que iban a desplazar a 1 millón de personas. Entonces, manejar ese tipo de movimiento humano es muy duro. Hay evidentemente gente que ha estado involucrada en temas terroristas, pero como todas las cosas, gente que no tiene, que es parte del pueblo común. Y como tú dices, no sabemos en qué acabará esto. Volvamos al ámbito nacional. Y tú, la UES, yo veía que ayer hizo un interesante conversatorio en la tarde-noche, que yo no me pude conectar, y donde estaban como speakers, como liderando el conversatorio, el economista Dajic y también Augusto de la Torre, que es un conocido técnico, economista de índole internacional, que también fue servidor público aquí en el Ecuador. Y él fue parte de esta comisión en su momento que la encargó el presidente Lasso para hacer un documento, una hoja de ruta de qué hacer con el problema, con esta bomba de tiempo de las jubilaciones, de las pensiones en el Seguro Social. ¿De qué se habló ayer? Porque esto se ha seguido postergando. Se dejó en su momento esta hoja de ruta donde hubo una larga lista de personas de mucha reputación, no solamente abogados, sino economistas y demás. Eso quedó archivadito y que yo sepa no ha pasado nada. Sí, hay solo una precisión. Me parece que el informe, por lo menos el primer informe de esta comisión, fue en el gobierno de Lenín Moreno, pero bueno, en todo caso, estos son los temas de Estado que no deben depender de quién es presidente. Así es. No es que hay plata para pagar la jubilación con el presidente Moreno y luego no hay con el presidente Lasso, pero sí con el presidente Noboa. Pues esos son justamente esos temas de Estado donde debemos abandonar las legítimas diferencias políticas, porque es legítimo, ¿no? También en democracia y hasta en una familia, si todos pensamos igual, es aburrida la sobremesa del domingo, ¿no? Pero no pueden impedirnos esas diferencias atender los problemas de fondo que vive el Ecuador. Y lo que han venido llamando la atención tanto Alberto Dajic como Augusto de la Torre, como otros economistas de distintas tendencias en el país, es que estamos sentados sobre una bomba de tiempo en el Seguro Social. Primero, por la situación demográfica. Ya en el Ecuador estamos empezando a tener una crisis demográfica. Ya cuando yo tengo, bueno, este año ya cumplo 39 años, todavía no llego a los 40. Yo cuando me jubile, pues si el sistema sigue así, y toda la gente de mi generación, los que somos millennials, no vamos a ver ni las ruinas del Seguro Social, pues los centennials no van a llegar ni a las cenizas de las ruinas. Ni de chiste. Claro, entonces si no cambiamos el sistema, esto no solamente es una preocupación del jubilado de hoy, o del próximo a jubilarse, porque algo que
aclaraba bien Augusto de la Torre ayer, es que cualquier reforma que se haga no debe afectar al jubilado actual, ni al que está cerca de jubilarse. Es más bien para nuestra generación. O sea, es para quien todavía le falta un tiempo para llegar a ese punto. Y una de dos, o mantenemos un sistema que suena lindo en papel, pero sabemos que no se va a cumplir, o reformamos el sistema que, bueno, a lo mejor suena menos lindo, pero es real, pues. O sea, lo que no es real es pensar que si mañana, por el cambio en la demografía, en la población, en la base, por las edades del país, hay más jubilados que gente que está trabajando, pues entonces no se va a poder pagar las jubilaciones, porque en un sistema de reparto no es que yo cobro lo que aporté, sino que los jubilados de hoy son sostenidos por los trabajadores de hoy. Fundamentalmente, más o menos es más complejo que eso, pero termina siendo así. Entonces, es sencillo, si hay menos trabajadores que jubilados, el sistema colapsa. Y eso poblacionalmente, por una simple cuestión de natalidad y mortalidad, va a pasar. ¿Por qué? Porque hoy la gente vive mucho más y probablemente mi generación va a tener una esperanza de vida aún mayor que quienes hoy están jubilados por los avances en salud, condiciones de vida, etcétera, pero hay cada vez menos hijos. Entonces, para no hablar para que nadie se ofenda ahorita, no, voy a hablar de mi generación. Mi generación probablemente va a vivir más que las anteriores, pero mi generación tiene menos hijos que las anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber quien me pague a mí la jubilación, pues tan sencillo como eso. Entonces hay que cambiar el sistema. Y el sistema no se arregla, un punto importante que tanto Alberto Ají como Augusto de la Torre explicaban, el sistema no se arregla simplemente metiendo más gente al Seguro Social. Está muy bien formalizar a más gente y está muy bien que haya más empleo, por supuesto, pero es un sistema que está, por así decirlo, en la ecuación misma de cómo está construido el sistema. Es un problema que no se va a corregir metiendo más gente, de hecho se va a agravar el hueco hoy, salvo que mañana naciera mucho más gente de la que va a jubilarse, o sea, que hubiera un cambio dramático en las tasas de natalidad, pues, o que hubiera gente que viva menos, por lo cual obviamente no es deseable, pero la solución al seguro social no puede ser pensar que la gente pues tenga peor salud, pues eso sería absurdo. Entonces la solución debe ser lo que están haciendo en otros países, sincerar las cifras, o sea, más que tener una edad de jubilación fija, tiene que haber una edad de jubilación que sea un porcentaje de la esperanza de vida, lo cual va a cambiar, no es lo mismo de esperanza de vida de quien hoy tiene 70 años, de quien hoy tiene 50 y de quien hoy tiene 25. Claro. Y eso se puede predecir con relativa facilidad, entonces se hace un indicador atado a eso, entonces yo sé cuánto me toca trabajar dependiendo de esa cifra, que no es que la va a decidir un gobierno arbitrariamente para que el costo político no lo asuma el gobierno de turno, sino que se va ajustando de acuerdo a las estadísticas. Pero más allá incluso de la solución, porque creo que hay varias ideas que se pueden poner sobre la mesa, es la urgencia de que tomemos el toro por los cuernos, no pensemos que aquí esto se resuelve como la avestruz metiendo la cabeza bajo la tierra, pensando que no hay problema y esperar a que esto estalle de mala manera. Más bien hay que prevenir antes que lamentar, sentarse y tener un gran debate nacional, izquierda, derecha, sindicatos, empresarios, afiliados, un consenso nacional para resolver esto. Claro, el problema siempre es la contaminación política, ¿no? Porque saldrán los que salen a gritar, a decir, pero ustedes han manejado mal el IE y entonces me quieren pasar el problema a mí, que yo no tengo nada que ver. A ver, tú has descrito un problema de números, no es un problema de percepción, ni de sentimientos, ni de ideología, un tema de números. Y los números no pueden, si lo estás calculando bien, no pueden mentir. Hay menos gente aportando, hay gente que tiene menos hijos, hay un problema demográfico donde la pirámide va cambiando y el diseño original de estos modelos nació en otras épocas donde la población iba creciendo, ahora la población se va achicando, hay que ajustar y hay que tomar medidas. El problema es que lo que tú decías, seguimos postergando, porque si tú mencionas que el primer informe fue en el presidente Moreno, hubo un segundo informe con la época del presidente Lazo y se sigue postergando porque es un tema que puede ser políticamente sensible, medio tóxico, se puede manipular,
pero es parte de nuestra problemática nacional, de que muchos problemas los seguimos postergando. Este es uno de ellos. Otro también podemos hablar horas de los subsidios a los combustibles, pero este es un gordo problema. Y mira que estamos hablando solamente de la problemática de pensiones. El otro elefante es el problema de salud, que está mal manejado en el IES. Ya han habido informes en medios de prensa, criticados o no, pero que ponen sobre la mesa un montón de malos manejos alrededor de salud. Algún momento dado tenemos que sincerar las cifras, como tú dices. Sí, a ver, y el problema de salud debería ser más sencillo. Yo en lo personal creo que la salud debería salir del Seguro Social. O sea, la salud es un derecho que debe garantizarse al ciudadano por ser ciudadano, no por ser afiliado al seguro. Yo creo que hemos cometido un error al mezclar las cosas. O sea, yo creo que la salud debe, incluso hasta por economía de escala y por eficiencia, en vez de tener hospitales del Ministerio y hospitales del IES, debería haber un solo sistema público de salud donde quien quiera puede tener ciertos servicios extra si paga un seguro público. Pero realmente deberíamos llegar a separar lo que es salud de lo que son pensiones, que el tema de las pensiones es donde realmente debería funcionar el seguro social. Lo otro es la prestación de salud que debe estar con cargo al presupuesto general del Estado. Y que bueno, a lo mejor hay que sincerar si más bien el aporte al IES por salud no es realmente un impuesto con cargo a salud, o se convierte en una tasa por ciertos servicios de salud. Pero creo que hay que tener ese debate primero de decir, separemos aquí las cuestiones. O sea, uno es el problema de pensiones, que básicamente nace, como tú lo has dicho, de la pirámide poblacional, que es algo que no tiene que ver que si Correa administró el IES, o Daniel Noboa, o Guillermo Lazo, Lenín Moreno, la izquierda, la derecha. Esto es un problema de mortalidad y natalidad, nada más. Y eso ningún político decide cuánta gente fallece y cuánta gente nace al año. Y hay que abordarlo con esa madurez. Y el otro problema muy distinto es la salud, donde ahí hay además problemas de corrupción, de mala gestión que vienen arrastrándose y que hay que resolver. Nos quedan 2 minutos y yo sé que te hago una pregunta que no la vas a contestar ni en 2 minutos ni en 50 horas, y es el hecho de que, volviendo al tema de la problemática gigante de inseguridad, me causa a mí indignación de que sigan habiendo muchos casos donde el gobierno, la policía además, captura personas en flagrancia, donde hay videos, fotos con maletas llenas de plata, droga, metralletas, etcétera, y a las 24 horas salen libres. Entonces, ¿cuándo viene una reforma judicial que detenga esto? Porque no podemos seguir así ninguna policía va a funcionar. Tiene que haber, sin duda, una intervención en la justicia. Creo que hay que pensar en sistemas no solamente para castigar a los jueces corruptos, sino esta es la parte en la que no hablamos y no hacemos lo suficiente. Hay que castigar a los malos y sobre todo hay que proteger a los buenos. Porque ahorita estamos viviendo ya en el Ecuador del plata o plomo, como se decía en la época de Pablo Escobar, y uno no le puede pedir a todos los jueces y fiscales que sean héroes. Habrá algunos que sí lo son, y enhorabuena, pero uno no puede esperar el estándar heroico para todo el mundo, pues no. Si alguien pues tiene las fotos de las familias de los jueces y los fiscales y saben que está en riesgo sus seres queridos, es muy difícil pedirles que actúen como deben. Entonces, creo que gran parte debe ir a protegerlos y eso cuesta, y por eso aquí lo económico tiene que ver con la seguridad. Y termino con repitiendo una reflexión que se le escuché en una reunión y luego en una reunión privada y luego en varias intervenciones al expresidente Álvaro Uribe. Él decía, yo pude hacer lo que hice en Colombia porque el presidente Andrés Pastrana antes había negociado el Plan Colombia, porque había plata para combatir esto, porque esto cuesta y es enfrentar mafias poderosísimas. Entonces, no podemos descuidar el problema económico si queremos realmente combatir la inseguridad. Y esto no pasa solo por cambiar leyes, sino por tener la capacidad real para enfrentar a las mafias. Pero además, como tú mencionas, ese Plan Colombia no salió solamente del dinero colombiano. Nosotros estamos combatiendo una lucha, una guerra, una batalla transnacional, y realmente se necesita mucho más cooperación internacional para poder dar verdaderos resultados en esta lucha. Gracias, Héctor, por acompañarnos a esta hora. Gracias también a los radioescuchas. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción.
Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.